Vamos a empezar entonces con nuestra clase. El día de hoy vamos a dar el inicio de nuestras clases hablando sobre el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es el conjunto de procesos, es un conjunto de procesos a través de los cuales los sistemas vivientes adquieren y utilizan la energía libre que necesitan para llevar a cabo sus funciones. ¿Cuáles son las funciones que desarrollamos en nuestro organismo? La función de crecimiento, la función de reproducción, de digestión, de circulación, ¿no? De excreción, etcétera, etcétera. Y ustedes conocen todas las funciones que suceden en nuestro organismo, ¿no? El metabolismo se da en secuencias ordenadas y escalonadas que dependen de las leyes básicas de la termodinámica. No sé si alguien me puede decir qué es la termodinámica. ¿Por qué depende de la termodinámica? El ciclo pasado nosotros hablamos en la historia de la bioquímica que en el siglo XIX se establecieron las bases de la ley de la termodinámica relacionándolas con la bioquímica. Y ahí hablamos un poquito también de la termodinámica. Y es fundamental para poder comprender el metabolismo, la termodinámica. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la termodinámica? El estudio de las fuentes de calor, transferencia y otro. No recuerdo bien el concepto, pero recuerdo eso. Es algo que está... ¿Cómo te apellidas? Castilla Ramos. García Castilla. Castilla. Ah, ya, Castilla, ok, ok, ok. Claro, es algo así, más o menos, ¿no? O sea, la termodinámica es una rama de la física, empezando por ahí, ¿no? Creo que por acá puse... no lo he puesto aquí. Bueno, pensé que lo había puesto. Pero la termodinámica es una rama de la física que estudia el calor y su interrelación con otras formas de energía, ¿no? Esa es la termodinámica. Entonces nosotros podemos ver acá, por ejemplo, una célula, ¿no? Una célula y todo lo que sucede aquí al lado derecho, todo lo que sucede en nuestro organismo, todos los procesos que realiza nuestro organismo y para los cuales necesitamos energía. Entonces, ¿qué pasa? A nuestra célula ingresan diferentes tipos de moléculas provenientes de los nutrientes, de la degradación de los nutrientes, ¿no? Del catabolismo, ¿no? Y luego, dentro de nuestra célula, esos nutrientes van a ayudar al anabolismo, o sea, a la reconstrucción de la misma célula, a la reconstrucción de todos los organelos vitales, perdón, organelos celulares. Y para realizar todas sus funciones vitales, nuestra célula hace un gasto de energía, ¿no? ATP, GTP, NADH, necesario. Se producen diferentes metabolitos, ¿no? A partir de las biomoléculas que ingresan, se producen metabolitos porque se oxidan estas biomoléculas, se catabolizan, se degradan y producen energía. Y esta energía es utilizada para que nuestras células realicen sus funciones vitales. ¿Ok? Esta energía también es utilizada para el anabolismo, para todos los procesos biosintéticos. La energía, como ATP principalmente, que es la energía química, es la molécula energética por excelencia para nuestras células, nos ayuda a crecer, a pensar, a correr, a hacer deportes, a los latidos del corazón, por ejemplo, para el metabolismo basal, cuando estamos en reposo, cuando nosotros descansamos, estamos durmiendo o simplemente descansando, nuestro corazón no deja de latir, el corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando en nuestro organismo, seguimos respirando, ¿no es cierto? Los músculos se nos contraen, se nos relajan, o sea, siguen funcionando. Entonces, todo eso es el metabolismo basal y para ello se necesita de energía. Entonces, para aprender, respirar, como ejemplo, para jugar, todos los procesos que realiza el ser humano, hasta en el estrés. En el estrés hacemos un desgaste de energía enorme, ¿no? Por eso es necesario estar relajados, estar tranquilos, no preocuparnos mucho por las cosas, tratar de alejar el estrés haciendo un poco de ejercicio y otras actividades. Ahora, el metabolismo comprende todos los procesos químicos que tienen lugar dentro de una célula. Ustedes pueden apreciar en la parte derecha aquí en esta imagen las
los diferentes alimentos que ingerimos casi a diario, ¿no? Hay carnes, esto creo que es un filete de pescado, si no me equivoco, pollo, huevos, verduras, frutas, ¿no? Hay perejil, no sé qué, rabanitos, champiñones, cebollas, este es el kion, que se desapareció un tiempo en los mercados cuando empezó la pandemia, los ajos igual, ¿no? Entonces, acá hay un filete de carne. Todos los alimentos que nos proporcionan los nutrientes. O sea, los elementos químicos que utiliza nuestra célula provienen del medio ambiente. Todos ellos provienen del medio ambiente, es decir, de la parte externa a nosotros, ¿no? De nuestro medio ambiente. Y todos esos elementos químicos son transformados por la célula en los constituyentes característicos de la célula, de dicha célula. Estos elementos químicos que provienen del medio ambiente son los llamados nutrientes celulares, son los nutrientes. Estos compuestos químicos se llaman nutrientes. Y el proceso por el cual la célula los transforma, ¿no?, en sus componentes celulares se llama anabolismo o biosíntesis. Esta biosíntesis requiere de mucha energía, consume energía, ¿no? Entonces esa energía la célula la obtiene del medio ambiente, pero a su vez también hay otras formas de adquirir energía. Por ejemplo, tenemos como fuentes de energía la luz, los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Entonces, para que se den digamos, para que se produzca la energía a partir de los nutrientes, ¿no?, necesitamos de varias fuentes de energía. Ahora, en cuanto a los nutrientes, tenemos las proteínas, los polisacáridos y los lípidos, que son las biomoléculas fundamentales que componen todos los alimentos, ¿no? Proteínas las conseguimos o las adquirimos cuando nos alimentamos con todos los alimentos que contienen proteínas, las carnes, la leche, todos los productos lácteos, ¿no?, el queso, el yogur, ¿no? También conseguimos proteínas con los huevos, ¿no?, y otros. Los polisacáridos, ¿de dónde obtenemos los polisacáridos? Que son los carbohidratos en sí. Principalmente nosotros ingerimos polisacáridos en la forma de almidón y celulosa también de los vegetales, pero la celulosa no la podemos digerir en nuestro organismo. Nosotros no poseemos las enzimas que degradan los enlaces beta 1,4 de las uniones de glucosa en la celuliosa que compone a la celulosa. Pero los polisacáridos como el almidón, por ejemplo, el glucógeno que ingerimos con los alimentos y los almidones, son degradados dentro de nuestro organismo, ¿no?, para proporcionarnos energía. Los lípidos, o sea, las grasas también las consumimos con los alimentos. Las carnes tienen grasas. ¿Qué otros alimentos grasos consumimos? ¿Ustedes tienen idea? ¿Frituras? ¿Perdón? ¿Frituras? Las frituras, por supuesto. La ¿Dónde palta, más la encontramos aceituna. grasas? ¿En qué La alimento? palta, la aceituna. Palta, exacto. La aceituna. Las aceitunas. ¿Dónde más encontramos grasas? Los huevos. También en la yema. En la yema, por supuesto. Pero en la yema también hay proteínas, ¿ah? Por si acaso. Claro, pero en menor cantidad. Exacto. A ver, ¿dónde más puede haber grasas? ¿En la leche? En la mantequilla. El chocolate. En los Los chocolates. frutos secos. Exacto. Hay ácido butírico, ácidos grasos. ¿No? Y otros, ¿no? Bueno, para no hacerlo tan largo porque nos dan el tiempo. Y como dice, oye, ¿qué? ¿Ya son 4:30? ¡Wow! Bueno, vamos avanzando. Entonces, cuando nosotros ingerimos los alimentos que contienen proteínas, carbohidratos y lípidos, todos estos van a ser degradados. Las flechas hacia abajo significa degradación, las flechas hacia arriba significa síntesis o anabolismo, ¿ya? Por favor, porque el metabolismo comprende dos procesos, a su vez. La biosíntesis y la degradación. Biosíntesis o anabolismo y la degradación o catabolismo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, primero se degrada. ¿Dónde se fue mi cursor? Las proteínas se degradan hasta aminoácidos, que son sus componentes fundamentales, ¿correcto?
Los aminoácidos también se van a degradar porque se desaminan, se descarboxilan y se producen cetoácidos. Los polisacáridos o carbohidratos, bajo la forma de polisacáridos, se degradan a sus componentes fundamentales, que son los monosacáridos, principalmente glucosa. Y la glucosa, cuando se degrada, va por medio de la glucólisis, va a producir ácido pirúvico, que finalmente se convierte en acetilcoenzima A, que ingresa al ciclo de Krebs para su oxidación final, ¿no? Y la producción de agua, CO2, más energía, más energía. Entonces, los polisacáridos siguen todo este metabolismo. Los lípidos se degradan a sus componentes fundamentales, produciendo ácidos grasos, glicerina, los que son más abundantes, por ejemplo, los triglicéridos. Los triglicéridos o triacilglicéridos, ¿no? Son lípidos que están compuestos por glicerina, se me esconde por glicerina y 3 moléculas de ácidos grasos. ¿Ya? Glicerina, eso ya lo hemos estudiado. Claro, en bioquímica 1, mira, yo estoy con la idea de que recién vamos a hacer bioquímica 1. Disculpen, ¿ah? Entonces, los triglicéridos se degradan produciendo sus componentes fundamentales, glicerina y ácidos grasos. ¿Ok? Entonces, estos ácidos grasos, cuando son degradados, eso sí, el metabolismo de los ácidos grasos, lo vamos a ver ya cuando nos toque metabolismo de ácidos grasos, se degradan por medio de una vía metabólica que se llama beta-oxidación de los ácidos grasos. Y en esa beta-oxidación de los ácidos grasos se produce al final, de la degradación de cada ácido graso, al final se produce acetilcoenzima A, conjuntamente con el acetilcoenzima A proveniente de la oxidación de los carbohidratos, ingresa también al ciclo de Krebs. Ahora, ese acetilcoenzima A también ingresa a otra vía metabólica, que es la cadena transportadora de electrones o fosforilación oxidativa, para la producción de ATP. Los cetoácidos provenientes de la degradación de proteínas van a, digamos, al final, estos son los que van a ingresar acá al ciclo de Krebs, o también pueden producir, la degradación final de un aminoácido puede producir amoníaco, ¿ya? Entonces, este amoníaco entra a la sangre, se une con los iones hidrógeno que están libres en la sangre y forman iones amonio, NH4 positivo, uno más, NH4 positivo, y esos iones amonio son transportados hacia el hígado para la biosíntesis de urea. La biosíntesis de urea, que luego es liberada hacia la sangre y a través de la circulación llegan hasta los riñones, se filtran a través de los riñones y se excreta al exterior con la orina, la urea. Entonces son metabolismos que, como ustedes pueden ver, están interrelacionados, tanto el metabolismo proteico como el de los carbohidratos y el de los lípidos. Entonces, los ácidos grasos que se liberan, más la glicerina, pueden ser utilizados por nuestras células para la biosíntesis de nuevo de lípidos. De igual manera, los carbohidratos, los monosacáridos, pueden ser utilizados para la resíntesis de, mejor dicho, no pueden ser utilizados, sino que son almacenados por los carbohidratos que están en exceso. La glucosa, principalmente, que tenemos en exceso, va a ser almacenada bajo la forma de polisacáridos. En nuestro organismo no podemos almacenar almidón nosotros. Entonces, ¿qué molécula es la que almacenamos como polisacárido? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Glucógeno. El glucógeno. ¿Qué tipo de glucógeno? Tenemos 2 tipos de glucógeno en nuestro organismo. Glucógeno hepático y glucógeno Muscular. Muscular. Muy bien, muscular. ¿No? Entonces se almacena, se sintetiza glucógeno por medio de la glucogénesis, correcto, tanto en el músculo como en el hígado, principalmente en el hígado, porque el hígado es el órgano donde se almacena en mayor cantidad de glucógeno. Igual, cuando las proteínas se degradan aminoácidos, todos no son degradados, oxidados, y algunos aminoácidos quedan para la resíntesis proteica, o la síntesis de novo, que se le llama, ¿no? Es la resíntesis proteica a nivel de nuestras células en los ribosomas, porque
a nivel de estos organelos es donde se lleva a cabo la biosíntesis de proteínas. Entonces, todo esto, como ustedes pueden apreciar, son metabolismos que están interrelacionados. Entonces, de igual manera, el ácido pirúvico y otros, como el glicerol, también sirven como precursores para la biosíntesis de glucosa, principalmente como monosacárido, mediante una vía metabólica que se llama la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Es decir, la síntesis de glúcidos a partir de compuestos que no tienen naturaleza glucídica, ¿no? La síntesis de glúcidos o de glucosa a partir de compuestos que no tienen naturaleza glucídica, por ejemplo, el ácido pirúvico, la glicerina, ¿no? El ácido láctico también sirve. Entonces, la conclusión es que todas las vías metabólicas, el metabolismo de proteínas, de polisacáridos y de lípidos están interrelacionados mediante reacciones químicas que son catalizadas por enzimas específicas, y estas reacciones son debidamente coordinadas, secuenciales, ¿no? Y controladas. Entonces habíamos mencionado que hay 3 tipos de fuente de energía. La luz solar, una fuente de energía, los compuestos orgánicos, los alimentos, y los compuestos inorgánicos que también van en nuestros alimentos. Por ejemplo, ¿qué compuesto inorgánico es el que de repente consumimos en mayor proporción con los alimentos? ¿Ustedes saben o no? ¿El agua? El agua, sí, por supuesto. ¿Qué otro? Pero el agua... Carbohidratos. Perdón, ¿otro compuesto inorgánico? El cloruro de sodio. En la preparación de nuestros alimentos, ¿no es cierto? El cloruro de sodio, la sal común, ¿no? Entonces son compuestos inorgánicos que también nos van a proporcionar cierta cantidad de energía, van a contribuir en el metabolismo. Ahora, cuando los compuestos químicos que consumimos, todos los orgánicos, los inorgánicos, se rompen, originan otros más simples. Y cuando estos compuestos químicos se rompen originando esos compuestos más simples, se va a liberar, se va a producir energía, ¿no? Entonces, cuando se produce energía, cuando se libera energía, significa que los compuestos se han degradado. Entonces han entrado en un proceso catabólico, ¿no? A ese proceso se llama catabolismo. Cuando esa energía se utiliza para la resíntesis o para la biosíntesis de los compuestos característicos de una célula, para la membrana celular, para el núcleo, los organelos subcelulares, etc., entonces se utiliza la energía. Se utiliza esa energía para la síntesis, entonces a ese proceso se le llama anabolismo. Anabolismo. Tenemos 2 características muy importantes y principales que tiene toda materia viviente. Uno, que es el estado dinámico de sus procesos bioquímicos, como lo hemos podido apreciar en este esquema. Todo es, como les decía, todo está interrelacionado, coordinado, entonces ahí hay un equilibrio dinámico de los procesos bioquímicos. Y el alto grado de organización estructural, porque todo nuestro organismo está perfectamente organizado. Todos los metabolismos están perfectamente organizados. Cuando nuestras células funcionan bien, todo está bien organizado, ¿no? Entonces, por eso se dice que tiene un alto grado de organización estructural. La enzimología también juega un papel preponderante en lo que es el metabolismo, ¿no? Entonces, las enzimas participan en las vías metabólicas. Las vías metabólicas son una serie de reacciones químicas concatenadas, secuenciadas, coordinadas, controladas. Y cada etapa, cada reacción química de estas vías metabólicas está catalizada por una enzima específica. Y esta enzima específica frecuentemente está ayudada por coenzimas y cofactores. ¿Se acuerdan que hablamos de coenzimas en el ciclo pasado? ¿No? Los coenzimas, que son grupos orgánicos de naturaleza no proteica, y los cofactores, que son los iones inorgánicos, ¿no? Entonces, todas estas reacciones químicas que se dan en las vías metabólicas se pueden llevar a cabo en el citosol, o sea, en el citoplasma, o también pueden llevarse a cabo o realizarse en los organelos subcelulares. Por otro lado, el acoplamiento de esas reacciones químicas a través de la transferencia de grupos, transaminación,
transmetilación, transacilación, etcétera, ¿no? Es lo que forma sobre con lo que nosotros tenemos del metabolismo celular, su integración y control. Fíjense en esta imagen, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Ay, mi conexión a internet es inestable, dice. Qué raro, primera vez. Bueno, seguramente pues, en esta imagen tenemos una serie de vías metabólicas e incluso hay algunas que yo, por ejemplo, ni conozco, a pesar de que leo tanto la bioquímica, ¿no? Pero están las más importantes. ¿Ustedes me pueden mencionar algunas de las que ven, aunque sea 2 o 3? Ahí está la glucólisis. A ver, Ah, aquí, ¿no? ajá. Exacto, acá hay dos rutas o vías metabólicas, glucólisis y gluconeogénesis, de las que les hablé al comienzo, ¿no? O hace un ratito. La gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de compuestos de naturaleza no glucídica. Acá hay otra, fíjense, la ruta no oxidativa de las pentosa fosfato. Después, La biosíntesis de ácidos grasos, acá el tenemos, amarillo. aquí, ¿no? Acá está, biosíntesis de ácidos grasos. ¿Este de acá qué es? De los ácidos tricarboxílicos. Claro, es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, más comúnmente conocido como ciclo de Krebs. Krebs, así es. La vía del homogeneizato, esa no la conozco esta vía. Y bueno, tenemos las más importantes, las principales, ¿no? Biosíntesis de ácidos grasos, glucólisis, gluconeogénesis, ciclo de Krebs, pentosas fosfato. ¿Qué más podemos decir acá? Bueno, esas son las más importantes. Son diferentes tipos. Y todas están, fíjese, con las flechas que van, que vienen, que suben, que bajan. Todo el metabolismo, todo esto es metabolismo. Todo esto es metabolismo y todos los metabolismos están interrelacionados en nuestras células. Todo esto se da en nuestras células. Imagínense, qué horror. Somos pura química, ¿no? Elongación de ácidos grasos saturados. ¿No? PRPP, purinas, pirimidinas, ¿no? Entonces todas las biomoléculas que participan en la composición de glúcidos, de proteínas, de lípidos, de ácidos nucleicos, etcétera, están acá. En fin, entonces tiene que haber un equilibrio dinámico, pues. Mejor dicho, no es que tenga que ver, sino que existe un equilibrio dinámico entre anabolismo y catabolismo. La asimilación y degradación de las sustancias nutritivas se encuentran en constante flujo, ¿no? Dinámico, de un estado constante de flujo dinámico. En el adulto, por ejemplo, existe un equilibrio regulado entre los procesos anabólicos y catabólicos, en el adulto. En el niño, los procesos anabólicos realmente superan al catabólico, ¿no? Porque el niño se alimenta, ingiere sus nutrientes, ¿no? Y el anabolismo tiene que superar el catabolismo. ¿Por qué? Porque el niño recién está en crecimiento. Está creciendo, sus huesitos, sus músculos, etcétera, todo está en crecimiento. Entonces, tienen que haber más procesos anabólicos que catabólicos. En cambio, en el envejecimiento, ¿no? Ocurre todo lo contrario. Los procesos catabólicos superan a los anabólicos, ¿ok? Ahí nuestros tejidos, en los que ya estamos avanzaditos de edad, ¿no? Nuestros tejidos están más deshidratados. La piel está más deshidratada, la piel. Entonces, por eso es necesario que desde jovencitos nos vayamos cuidando nuestra pielcita, nuestras manitos, nuestras caritas, para evitar que se nos formen muchas arrugas, pues, ¿no? Bueno, hoy en día, tanto hombres como mujeres se cuidan bastante la piel, ¿no? Ya no podemos decir, no estamos ya en el siglo pasado donde decían, no, eso es exclusivo de las mujeres, el cuidarse, el arreglarse y todo, no. Hoy en día ya hombres y mujeres se cuidan, se arreglan y todo lo demás. Entonces, al equilibrio que hay entre el proceso anabólico y catabólico se le llama estado dinámico, ¿no? Entonces, el anabolismo significa construcción, el catabolismo significa degradación. Sucede que las grandes moléculas que ingresan a nuestras células nos van a producir energía mediante catabolismo.
se degradan a moléculas masivas, liberan energía, y esa energía es utilizada para los procesos anabólicos, para la construcción de las mismas moléculas o de las constituyentes de las. Correcto, entonces todo es un equilibrio constante, un estado dinámico constante, es como un ciclo, donde se libera energía durante el catabolismo y se utiliza esa energía para el anabolismo. Este es un esquema muy similar al primero que vimos, ¿no? En los tejidos nosotros tenemos proteínas, polisacáridos, lípidos, y con la dieta también adquirimos proteínas, glúcidos y lípidos o polisacáridos. Igual, las proteínas se degradan a aminoácidos, los polisacáridos, los glúcidos se degradan a monosacáridos, y los lípidos se degradan a ácidos grasos. Todos ellos confluyen en una molécula común que es el acetil, se siguen degradando hasta formar acetilcoenzima A, que entra al ciclo del citrato, del ácido cítrico, de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, ¿no? Y que, se me pierde el cursor. Y luego se va a producir CO2 y agua, que van a ser excretados, más energía. Los aminoácidos van a producir amoníaco y finalmente entra el ciclo de la urea, que va a ser excretada de nuestro organismo a través de los riñones conjuntamente con la orina, ¿no es cierto? Los aminoácidos, por desaminación. ¿Qué son vías metabólicas? Estamos que hablamos acá rato, la glucólisis es una vía metabólica, la gluconeogénesis también, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos también es otra vía metabólica, la biosíntesis de ácidos grasos, etc. Todas son vías metabólicas. Pero también ya veníamos mencionando que las vías metabólicas son una serie de reacciones químicas individuales y progresivas, individuales, secuenciales, coordinadas, concatenadas y controladas, porque todo el metabolismo es controlado. Puede haber un control hormonal, como puede haber un control químico, a veces por las concentraciones de NADP, NADH, etc. Entonces, las vías metabólicas consisten en una serie de reacciones químicas individuales y progresivas debidamente coordinadas, concatenadas y controladas. Estas vías metabólicas adoptan de una variedad de formas complejas, partiendo desde la más simple, que puede ser de un solo paso, como la conversión de un precursor a un producto terminado B. Correcto, ¿no? Un precursor A que se va a convertir en un producto terminado B. Esta reacción viene a ser catalizada por la enzima A, ¿ok? Y esta reacción química, ¿no? Está descrita por una constante de velocidad, que se simboliza como Kf. La inversa de esta constante es la Kr, ¿no? Cuando B se convierte en A, cuando es una reacción reversible, en una reacción reversible. Entonces, las reacciones reversibles pueden lograr un estado de equilibrio en el que Kf es igual a Kr, las constantes de velocidad en las reacciones enzimáticas que se dan en cada una de las vías metabólicas. En la mayoría de las vías metabólicas, el producto B generalmente puede servir de sustrato para una segunda reacción y originando el producto C. Correcto, este producto B de la primera reacción donde A se convirtió en B era el producto, pero a su vez este B se convierte en sustrato nuevamente para dar el producto C, obviamente mediante una reacción catalizada por una enzima B. Hay vías metabólicas que tienen más reacciones químicas, más etapas, en donde el producto C va a servir de sustrato para producir D. Se convierte en un producto D reacción catalizada por una enzima C. Y así sucesivamente. Por ejemplo, glucólisis es una vía metabólica que tiene 10 etapas, consta de 10 reacciones químicas. Hasta la octava va a dar lugar al ácido pirúvico. Y en la 10ª va a dar lugar al etanol, en las conocidas como fermentaciones alcohólicas, la glucólisis. ¿Ah? Entonces, imagínense, hay bastantes enzimas que participan, bastantes productos que se forman. A esos productos que se van formando en cada una de las reacciones se les conoce también como metabolitos intermediarios. Metabolitos intermediarios son los productos que se van a obtener en cada una de las reacciones químicas que conforman una vía metabólica. Esos son los metabolitos intermediarios.
Fíjense, aquí tenemos la glucólisis, para comprender mejor lo que acabamos de decir. En la primera etapa, la glucosa se va a fosforilar. La primera etapa de la glucólisis corresponde a la fosforilación de la glucosa. Entonces, para ello se necesita la participación de una molécula de ATP. Es el que va a aportar el fósforo. Mediante una reacción catalizada por la hexoquinasa, y hay otra enzima que también participa, que es la glucoquinasa, vamos a obtener glucosa 6-fosfato. Este es el carbono 6, y aquí se inserta o se coloca el ion fosfato a la molécula de glucosa, o glucopiranosa. ¿Se acuerdan del pirano? La forma piranóstica de la glucosa. Entonces, la molécula de glucosa, cuando empieza su degradación mediante esta vía de glucólisis, también conocida como Emden y Meyerhof, se va a convertir en glucosa 6-fosfato mediante una reacción catalizada por hexoquinasa y glucoquinasa, obteniendo glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato se va a isomerizar en la siguiente etapa. Se isomeriza a fructosa 6-fosfato. O sea, la glucosa de 6 carbonos se convierte en fructosa, que también tiene 6 carbonos, porque es una hexosa. Lo que pasa es que la glucosa es una aldosa y la fructosa es una cetosa. Fructosa 6-fosfato, mediante una reacción catalizada por la fosfoglucosa isomerasa. En la siguiente etapa, la fructosa 6-fosfato se va a fosforilar nuevamente. Para eso se requiere de la intervención de otra molécula de ATP. Y mediante la acción de la fosfofructoquinasa vamos a obtener fructosa 1,6-difosfato. 1,6-difosfato o bifosfato. Carbono 1 y carbono 6, con sus iones fosfatos. ¿Ok? Este es el producto de la reacción anterior. A su vez, esta fructosa 1,6-bifosfato va a ser el sustrato para la conversión de 2 triosas fosfato. Se va a partir la molécula de fructosa de 6 carbonos, se parte en 2 moléculas de 3 carbonos, 2 triosas. Uno es el gliceraldehído 3-fosfato y la otra triosa es la dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato. Y acá tenemos al gliceraldehído 3-fosfato. Quien sigue la ruta metabólica es el gliceraldehído 3-fosfato. Y mediante una reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfodeshidrogenasa, se va nuevamente a fosforilar y se produce el 1,3-bifosfoglicerato, carbono 1 y carbono 3, con fósforo. Luego se va a convertir el 1,3-bifosfato en 3-fosfoglicerato. Se libera entonces 2 moléculas de ADP y se obtienen 2 de ATP porque se libera un ion fosfato. Luego este 3-fosfoglicerato se convierte, va a pasar el fosforilo de posición 3 a posición 2. 2-fosfoglicerato. Y por acción de la enolasa va a producirse el fosfonol piruvato. Este fosfonol piruvato, por acción de la piruvatoquinasa, se convierte en ácido pirúvico, ¿no? Se libera el fósforo, se produce ATP, obtenemos el ácido pirúvico, y este ácido pirúvico en el músculo se convierte en ácido láctico o lactato, mediante la lactato deshidrogenasa. Entonces, cada uno de estos compuestos que se ha producido en cada una de las reacciones químicas de la glucólisis se llama metabolito intermediario, los que están en letras negritas. Porque los que están en letras rojas son las enzimas que reaccionan cada una, que catalizan cada una de esas reacciones químicas. ¿Ok? Entonces, esta es una vía metabólica, pues. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hay una de más. Porque después del lactato, claro, primero da lactato y también el piruvato se descarboxila dando acetaldehído y también ese acetaldehído se va a convertir en etanol, en la levadura, en la producción de vinos. Esta es otra vía metabólica, es la beta oxidación de los ácidos grasos, es decir, es la degradación de los ácidos grasos. Es la degradación.
el ácido graso, o sea, se forma primero, se tiene que activar el ácido graso, esta etapa se llama activación del ácido graso por el acetil coenzima A. Entonces se forma un acilcoenzima A. Esto lo vamos a ver al detalle cuando nos toque ver beta-oxidación. R significa el resto de la cadena lateral, porque los ácidos grasos, el que se toma como ejemplo tipo para la degradación, para la beta-oxidación, es el ácido palmítico. ¿Cuántos carbonos tiene el ácido palmítico? ¿Se acuerdan? 16. Claro que sí, 16. Castilla, ¿verdad? Sí, Castilla. Castilla. Tiene 16 átomos de carbono. Entonces, esta R, si aquí tenemos 2, nos estarían faltando 14 carbonos, ¿correcto? Porque, no, tenemos 3, 1, 2, 3, porque a nivel del carboxilo se une el coenzima A, ¿no? Entonces, 3 faltarían. Esta R, que es la cadena lateral, representan los 13 átomos de carbono que faltan, que sería demasiado para escribir en esta zona, ¿correcto? Entonces, se forma un ácido graso o una molécula que se le conoce como acilcoenzima A. Luego, por una acilcoenzima A deshidrogenasa, se forma el enoilcoenzima A mediante mediante una reacción catalizada por esta enzima, que como es una deshidrogenasa requiere un coenzima, que es el FAT-H2. Se forma el enoilcoenzima A. Luego viene una hidratación mediante la enzima enoilcoenzima A que cataliza esta reacción para formar el beta-hidroxiosilcoenzima A. Este beta-hidroxiosilcoenzima A, mediante una reacción catalizada por la hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa, se convierte en beta-cetoacilcoenzima A, enzima que requiere de NAD como coenzima, porque es una deshidrogenasa, y este beta-cetoacilcoenzima A, por acción de la tiolasa, va a producir una tiólisis, justamente, ¿no? Va a liberar la parte del coenzima A, SH, es porque tiene azufre. Tio significa azufre, es el prefijo que denota la presencia de azufre, y se produce un acilcoenzima A con 2 carbonos menos. Es decir, este acilcoenzima A, que inicialmente tenía 16 átomos de carbono, va a terminar con 14. Y luego se reemprende el ciclo de reacciones y se van perdiendo 2 átomos de carbono cada vez que se da un ciclo. Entonces, después de 14 pierde 2 más, se convierte en un ácido graso de 12. Después, uno de 10, de 8, de 6, de 4 y de 2. Al final se forma acetilcoenzima A, producto de la degradación de un ácido graso. Esta es la beta-oxidación, es otra vía metabólica que tiene varias etapas, varias reacciones químicas, cada una de ellas catalizada por una enzima específica. ¿Ya? Entonces, esas son las vías metabólicas. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hasta aquí? Estoy a su disposición. Esto es el metabolismo, muchachos, jóvenes. Esto es metabolismo. El metabolismo... Profesora, disculpe, ¿Sí? y en cada ciclo que se repite de este acetilcoenzima A, ¿siempre van a reaccionar las mismas enzimas? Sí. No sé si recuerdan cuando estudiamos enzimología, decíamos, cuando hablamos de la actividad enzimática, una molécula de enzima puede catalizar miles o puede degradar a miles de moléculas de sustrato, ¿no? Entonces, la enzima se recupera y el sustrato se convierte en productos. No sé si lo recuerdo. Y la enzima se recupera para catalizar otra molécula de sustrato, para degradar otra molécula de sustrato. ¿Recuerdan? Eso es lo que decíamos, eso es lo que estudiamos, mejor dicho, no lo decíamos, eso es lo que está escrito en todos los libros. Una molécula de enzima puede catalizar miles de moléculas de sustrato. Termina con una, la enzima se recupera, la molécula de sustrato se convierte en productos y lista la enzima para degradar a otra molécula de sustrato. De igual manera aquí, en las vías metabólicas, la misma enzima cada vez que se repite el ciclo, va a actuar sobre los mismos sustratos, ¿ya? Cada vez que le toque hacer su reacción.
¿Alguna otra pregunta? Profesora, disculpe, una pregunta. Dime, hijita. Cuando se refieren a que tienes un metabolismo lento, supuestamente, ¿a qué se debe? Que tienes un metabolismo lento. Supuestamente dice, bueno, lo que he comentado, ¿no? Que cada vez que alguien que come demasiado, se podría decir, ¿no? Algunos engordan y algunos no. Y dice que siempre que tienes el metabolismo lento y el otro después rápido o normal. ¿Quién tiene lento? El que engorda. No, el que adelgaza porque come bastante y no engorda. Pero no le veo mucha relación metabolismo lento. Bueno, eso es lo que se escucha, ¿no? Pero mayormente dicen eso, por eso lo consulto. Es un dicho popular o algo de conocimiento popular, no siempre acertado. Sí Claro, puede, por eso lo consulto. porque eso no tiene nada que ver con, como dice tu compañero, es un dicho popular, es una creencia, ¿no? Es una creencia, forma parte del folclore, ¿no? De acá de las personas. Pero el que sea una persona más gordita que otra, se refiere, yo lo que tengo entendido es que se refiere más que todo a la absorción de nutrientes y al almacenamiento de los nutrientes. Está más relacionado con eso, ¿no? Y también al tipo de alimentación, porque el que consume muchas más grasas, pues siempre va a ser más gordito que aquel que consume más proteínas, por ejemplo, ¿no? Entonces, una persona que tiene su alimentación con base en proteínas, no va a hacer o no va a engordarse tanto como una persona cuya alimentación está, digamos, basada en carbohidratos o grasas. Pero metabolismo lento, metabolismo rápido, eso también depende de otros factores, de cómo cada organismo degrada sus nutrientes y los asimila. Está más que todo relacionado con la asimilación y el almacenamiento y la utilización de esos nutrientes por sus células, por las células de cada organismo, principalmente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Miss, para que la enzima cumpla su función, ¿necesita ATP? No. Para que la enzima cumpla su función, tiene que estar la apoenzima con el coenzima, formando la holoenzima, que es la unidad catalíticamente activa. Se requiere ATP cuando se va a fosforilar algún compuesto. Por ejemplo, cuando vimos en la glucólisis, aquí fíjense, la hexoquinasa va a hacer que se fije un ion fosfato en el carbono 6 de la molécula de glucosa. Pero esta hexoquinasa no es que necesite el ATP, sino que la reacción química en sí es la que requiere del ATP para que se pueda fosforilar esta molécula de glucosa. Para que se fosforile esta molécula de glucosa se requiere ATP. Y ahí actúan las quinasas, o sinasas también se le llama. A esta enzima se le llama exoquinasa o exocinasa. Entonces, esta exoquinasa hace que se fije, ella va a llevar el ion fosfato al carbono 6 de la molécula de glucosa para que se produzca la glucosa 6-fosfato. No es que requiera ATP cuando hay procesos degradativos. Estos procesos degradativos liberan ATP, producen energía. Algunos consumen, pero otros liberan. Por eso en el balance energético de la glucólisis, creo que conseguimos 2 ATP por cada molécula de glucosa degradada. Y ese ATP es utilizado para los procesos biosintéticos. Entonces, cuando hay biosíntesis de glucógeno, por ejemplo, sí se requiere ATP, pero no es que la enzima específica requiera ATP, sino que el metabolismo, la vía metabólica, es la que requiere de ese ATP para el proceso biosintético. Durante este proceso que hemos visto de glucólisis, se va a liberar, se va a producir ATP, va a liberar energía, ¿ya?
que esa energía es utilizada después para los procesos biosintéticos. ¿Ya? Entonces no es que la enzima requiera. El metabolismo en sí es el que requiere, en este caso de ATP, para fosforilar acá. Después acá también, ¿no? Sí, acá, cuando la fructosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato o difosfato. Ahí también se requiere la participación de otra molécula de ATP para que se fije en el carbono 1, porque ya tenía fijado en el carbono 6, que está acá. Necesitamos otro fosfato para que se fije en el carbono 1. Entonces, 1,6, fructosa 1,6-bifosfato. Se requiere el ATP para fosforilar al sustrato y obtener el producto. Pero no es que la enzima en sí... Se requiere para fosforilar, para fosforilizar. Para ¿Y para qué fosforilizar, otra, fosforilar, exacto. para qué otra acción más? El ATP, como te había dicho ya, o como ya lo habíamos mencionado, para los procesos de síntesis de Sí, biomoléculas. sí, pero fosforilizar y ¿qué más? Sí, algo parecido a fosforilizar. Algo parecido a fosforilizar. A la acción de fosforilizar se Sí, necesita ATP. sí. ¿Para qué otras acciones más también? O sea, claro que me dice para las vías anabólicas, Anabólicas. Ajá. pero ¿cómo se llaman? O sea, específicamente, digo. ¿Cómo se llama el O sea, ATP? Está preguntando cómo se llama el proceso. Para los ¿Qué nombre procesos recibe? biosintéticos. Para los procesos biosintéticos que ya ¿qué hemos procesos mencionado. anabólicos más necesitan ATP? Todos. Biosíntesis proteica, por ejemplo, a nivel de Todo. ribosomas. Todos los procesos biosintéticos requieren ATP. Todos. Había escuchado del ciclo de Kelvin, algo así. De También Kelvin. necesita ATP también. ¿Qué es lo que se produce en el ciclo de Kelvin? ¿De Kelvin o de Calvin? De Calvin. El ciclo de Calvin. Es que el ciclo de Calvin está más relacionado con lo que es la fotosíntesis. Correcto. En la fotosíntesis, ¿no? ¿Qué es lo que se produce? ¿Te acuerdas o no? Porque ustedes ya han hecho botánica. ¿Qué es lo que se produce en la fotosíntesis? Oxígeno. ¿Mm? ¿Ustedes saben qué es lo que se produce durante la fotosíntesis? Se van a producir moléculas de glucosa, ¿no es cierto? ¿O no? En el ciclo de Calvin, hasta donde yo conozco, es un ciclo donde hay fijación de moléculas de